Normalmente hay enojo, hay disgusto. Somos analíticos en lo que no nos gusta, pero poco analítico en lo que realmente debemos hacer. En estos tiempos donde analizamos más lo que está afuera que lo que está dentro. Corregimos más lo que está afuera que lo que está dentro. Y Dios nos ha llamado, ¿sí?, a ser corregidos. Antes de comenzar con la palabra, ayer hablaba con algunos padres y quiero decir algo que parece que es algo que se entiende naturalmente, pero creo que hace falta decirlo nuevamente. Para los niños, usted fíjese aquí, una de las maestras está llevando a los niños al lugar donde van a tener su reunión, van a cantar, van a ser enseñados, van a jugar. Hay 2 lugares seguros dentro de la congregación, 2 lugares seguros. Con las maestras, estudiando la palabra, jugando, y con los padres. Son los lugares más seguros dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que esto solamente es el edificio de la congregación y la segunda grada, pero en aquel lado tenemos 3 pisos. Hay radio, hay baños, hay aulas que están siendo edificadas y refaccionadas. No son un pelotero. ¿Qué quiero decir con esto? Que los chicos se pueden lastimar. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Como papás, como mamá, como tío, como abuelos. Si vino con un niño, asegúrese o que esté al lado suyo, ¿sí?, en silencio, sin correr, sin saltar, sin traer una pelota ni un monopatín. Y si no, con los niños. Yo le aconsejaría que esté con los niños. Hacemos un periodo quizás de adaptarse, porque a veces no quieren estar, entonces mamá o papá suben o el abuelo sube, está con ellos. Pero cuando vamos a un shopping no soltamos a los niños. ¿Por qué? Porque se pueden perder, alguien lo puede agarrar de la manito y se lo puede llevar. Entonces, tengamos esos cuidados. Los niños, los 2 lugares más seguros. No sé si están tan seguros al lado de los padres, ¿sí? Por lo menos pienso en los míos. Pero hay los 2 lugares más seguros en la congregación, es al lado de papá y mamá, o del tío, del abuelo, quien lo trajo, o en el lugar preparado para los niños. Porque a veces voy caminando y veo uno en el 2.º piso, solo, dando vueltas. Digo, ¿qué hace este niño acá? ¿Sí? Cuidemos a nuestros niños porque después decimos, ¿qué pasó? Estamos hablando de los cuidados del Padre. Los cuidados del Padre se manifiestan en cuidados para con nuestros hermanos y también para la administración que tenemos. ¿Amén? Perdón por el anuncio, por el reto, por la corrección. Hemos hablado del amor del Padre, hemos hablado de los cuidados del Padre, hemos hablado de la corrección del Padre y del entendimiento que Dios es papá. Y por eso Él nos ama, porque nos ama nos corrige y porque nos ama nos cuida. ¿Sí? Dios no nos va a cuidar. Hay un cuidado eterno de Dios sobre nuestra vida. Por eso hemos aprendido a decir, Señor, no orar para que Él me cuide, sino orar entendiendo que Él me está cuidando. A pesar de la circunstancia que me toque vivir, los cuidados de Dios se manifiestan en mi vida. Y para entender el amor de Dios, para entender los cuidados de Dios y la corrección de Dios, será la manera fundamental para que yo pueda conectar, empatizar con mi hermano, con mi hermana, con mi compañero de milicia, como usted quiera decirle, con mi compañero en el reino de Dios. Mutuamente nos vamos a aprender a amar cuando realmente aprenda y entienda el amor y el cuidado de Dios. Entonces solamente de esa manera no voy a castigar a mi hermano, sino que lo voy a corregir en amor, vamos a hablar, vamos a charlar. ¿Por qué? Porque es una corrección derivada del amor que nos tenemos. ¿Sí? Los cuidados no serán cuidados ni excesivos, ni pocos, ni menos, sino que serán los cuidados correctos de un hermano con otro. ¿Por qué? Porque es la expresión de los cuidados de Dios que derivan del amor. Pero para poder transitar en esta realidad, no será una realidad futura, decimos que lo de Dios ya es, no va a ser, es, tiene que manifestarse muchas veces, pero ya es, ya fue, vivimos en una victoria eterna en esa cruz. Por eso
debemos ver, debemos tocar muchas veces, ¿sí? Pero debemos entender que ya es. Y para poder entender esto necesitamos conocerlo más, necesitamos saber quién es Dios. Y me sorprende Pablo cuando hablaba con la iglesia de Éfeso, él transmitía esta necesidad y él les recordaba que estaba constantemente orando por ellos, pero no oraba para que les vaya bien, no oraba para que sean más inteligentes, no oraban para que les trajeran menos complicación y problemas, para que colaboraran mucho más, sino que la oración de Pablo era que conociesen más a Dios. Porque si no conozco a Dios, todo lo que hago va a estar viciado de lo que soy. Va a ser mi amor para con mi hermano y mi amor va a fallar. Va a ser mi corrección para con mi hermano y mi corrección será poco o será mucho. Por eso debemos conocer primeramente a Dios. El conocimiento de Dios no está en congregar siempre. El conocimiento de Dios no está en conocer la Biblia de pe a pa. No sé por qué se dice pe a pa, después vamos a estudiarlo esto. Es interesante saberlo. Pero debemos entender y crecer y comprender lo de Dios. A veces tenemos este tester, yo no estoy tan de acuerdo con el tester, no tenemos el termómetro para decir esto es de Dios y esto no es de Dios. Creo que como hijos de Dios tenemos que tener un discernimiento en el espíritu, en la vida que nos habita, para decir esto es de Dios, lo recibo, esto no es de Dios, no lo recibo. Pero a veces todo lo que sucede en el mundo que ni siquiera nos afecta, tenemos ese tete de decir, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, y nos volvemos expertos críticos en lo que está sucediendo en otro lado. Y a veces lo que está sucediendo en otro lado es en mi vecino, en mi hermano, en la congregación. Tenemos una visión muy crítica de las cosas porque nuestra óptica está viciada. Entonces, el conocimiento de Dios nos va a dar una sabiduría espiritual, un conocimiento espiritual para poder discernir todas las cosas. Si usted me acompaña a Efesios capítulo 1, verso 16. Y vamos, ahí tenemos 3 puntos, 4. Vamos a leer el 16, el 17, 18, 19 y el 20 y vamos a entender un poquito de qué nos está hablando y cuál era la oración y la petición y el deseo de Pablo para con esta iglesia. Efesios capítulo 1, no lo tenemos, no importa, usted sé que lo está buscando y lo vamos a leer si no. Efesios capítulo 1, verso 16, yo lo voy a leer en la NTV, me gusta mucho, y también lo voy a leer en otra versión un poco más, parecería más exacta con el original. Quizás no es tan prolija en la lectura, pero es más exacta. Efesios capítulo 1, verso 16 dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. ¿Usted da gracias por sus hermanos? Por algunos sí, por otros no. Acá Pablo daba gracias por ellos. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Creo que en este punto es un punto para remarcar, recordar a nuestros hermanos, orar por ellos, pero orar correctamente por ellos. ¿Sí? Ayer hablábamos en los grupos de hombres de esto, ¿no? de que muchas veces oramos mal. Pedro justamente nos decía, tengo que aprender a entender si estoy orando bien, porque esto se lo estoy pidiendo a Dios hace mucho tiempo, pero entiendo que estoy pidiendo mal. Quizás lo que estoy pidiendo no es lo correcto para mi vida. Entonces, cuando crecemos en el conocimiento de Dios, del plan de Dios, del diseño de Dios, empezamos a discernir qué cosas sí están para poner en oración y qué cosas no. No he dejado de dar gracias. Debemos dar gracias por los hermanos que tenemos. Poquitos amén, pero bueno, ahí va un gran amén. Tenemos que dar gracias, ¿sí? Porque somos una familia, porque crecemos en entendimiento del amor hacia con el otro también. Ese amor se va desarrollando, se va perfeccionando
Y compartimos la vida en distintas situaciones y estaciones y temporadas. Por eso es necesario fortalecer el vínculo en Cristo. Por eso cuando alguien te dice, te amo en Cristo, chao, ya está. No hay mayor amor que ese. Es medio antiguo ese saludo, ¿no? Pero es bueno. Porque amar en Cristo no está viciado por si me querés o no me querés. Por si te agrado o no te agrado. Si te parezco bien o te parezco mal. El amor en Cristo está, la unión está en Él. Y dice, y lo recuerdo constantemente en mis oraciones. El 17 dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Cada uno de nosotros tenemos conocimiento en distintas cosas. Si hablamos con Chula, tendrá conocimiento de medicina, de la boca, de arreglar un diente. Yo le digo la verdad, con el aliento de algunos no quisiera ese trabajo. No lo quisiera. Otros tienen conocimiento, si hablamos con los carniceros, tendrán conocimiento en cortes de carne. Ahí lo tenemos a Luis, ¿sí? Nos podrá enseñar de cuáles son los mejores cortes. Cada uno de nosotros crece en el conocimiento de lo natural, de lo que hacemos, de las experiencias humanas que hemos vivido, de los tropiezos. Pero aquí está hablando de otra cosa, está hablando de discernimiento y entendimiento espiritual. Pablo estaba orando por esto. Él sabía que los hermanos de Éfeso estaban creciendo en el conocimiento de lo natural seguramente, pero lo que interesaba en el reino de Dios era el discernimiento espiritual, en verlo todo a través de Dios, en entender y medirlo todo lo que llega, si es de Dios o si no es de Dios. Leo nos hablaba el miércoles y nos decía que lo de Dios es en paz. Lo que viene de Dios siempre es en paz. Le pido a Dios y al glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo que les dé sabiduría espiritual. Y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Sabiduría espiritual para crecer en el conocimiento de Dios. Esto lo venimos hablando ya hace un tiempo. La oración apostólica por excelencia era que te conozcan más. Y creo que el deseo para cada uno de nosotros es desear para mi hijo, no que tenga un buen trabajo, que le vaya bien en la vida, porque todo es resultado de ser un hijo de Dios. Creo que nuestra primer petición sobre nuestros hijos es el aumento de Cristo en cada uno de ellos. Pero son chicos todavía. No, este es el tiempo. Instruye al niño de pequeño. Esa porción bíblica, lo hemos ya mencionado, habla de instruirlo en sus capacidades. Por supuesto que Dios le ha dado capacidades para que en esas capacidades pueda desarrollarse el conocimiento de Dios. En todo lo que hacen, Dios pueda ser visto. Si es futbolista, si es médico, si es estudiante, si llegará a la política, pero en todo lo que haga será visto. Entonces debemos instruirlo, primeramente en los dones que Dios le ha dado. Sí, yo siempre hablo un poco de Messi, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si a Messi decían no va a jugar a la pelota hasta que no sepa matemática? Y hoy sería un oficinista que tendría conocimientos básicos de lengua, de matemática, pero no jugaría, la rompería con los amigos, pero no sería un jugador profesional. Creo que el entendimiento para con los niños es saber la gracia que Dios le ha dado, los talentos que Dios le ha dado. Pero mi hijo sabe dibujar bien. Dios no le ha dado nada para su obra. No, Dios le ha dado. Conocemos al pastor Dante Gebel, es dibujante. Y hizo sus primeros pasos allí en el Seminario Bíblico de Fe desde dibujar. Pero mi hijo, sabe música, porque a veces vemos a nuestros hijos y decimos, si saben música y predican bien, entonces en el reino de Dios le va a ir bien. No. A veces pensamos, ¿es músico o predicador? Listo. O se lleva bien con los niños, entonces va a poder estar en la escuela dominical. Estas cosas son maravillosas, pero a veces tenemos músicos que son médicos, que son empresarios, tenemos pastores que son abogados.
Debemos entender que primeramente hay dones y talentos que Dios les ha dado a los niños y son parte de nuestra administración. Y el cuidado y la administración que aprendemos de parte de Dios es el entendimiento de qué Dios le ha depositado, qué les ha dado, cuáles son los dones y talentos para desarrollar en la sociedad donde Cristo será visto. ¿Serán buenos para inglés? Y bueno, tendremos que meterlos a estudiar inglés para que Cristo sea visto cuando ellos enseñan, cuando son policías, cuando son abogados, cuando son políticos. Debemos entender que nuestra administración para nuestros hijos no es, ay, quiero que le vaya bien y que tenga plata. ¿Sabe cuántas personas tienen plata y hoy se quitaron la vida? ¿Saben cuántas personas tienen dinero y todos los recursos y son infelices? Nuestro deseo como padre tiene que ser esta oración apostólica que la iglesia primitiva tenía sobre los hermanos. Deseamos que tengan un mayor conocimiento de Dios y de ahí parte todo. Si tienen un mayor conocimiento de Dios, serán personas íntegras, serán personas que será visto Dios en todo lo que hacen en la sociedad, porque hemos sido llamados a ser luz y sal. Pero es muy chico mi hijo, no importa, ese es el momento. Pero hoy ya es un adolescente, invertí tiempo. Pedíle gracias a Dios para poder conectar con él, para poder hablar, porque a veces con un adolescente simplemente nos ponemos a corregirlos. Y ¿sabe qué? Yo me di cuenta ayer que los adolescentes no aceptan la corrección. Ya me dio vergüenza corregir a algunos adolescentes. Digo, me da vergüenza ir a retarlo otra vez. Entonces tenemos que buscar empatía para poder darles o que ellos puedan ver a Dios en nosotros. Dios nos tendrá que dar sabiduría. Si tenés hijos mayores, si tenés hijos que ya no están en la casa, Dios te tendrá que dar sabiduría, no para levantar el dedo el día domingo porque van a buscar una excusa para no ir a tu casa el día domingo, porque lo único que van a encontrar es juicio y condenación. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios para poder expresarlo mucho más claro, para que Él pueda ser visto en nosotros. Por eso somos corregidos. Somos corregidos para mostrar a un Cristo mucho más claro. El dedo levantado diciendo, te vas a ir al infierno, no va a convertir a nadie. Quizás lo puede asustar, pero no va a convertir a nadie, no va a transformar la vida de nadie, porque no podemos transformar la vida del otro. No podemos simplemente vestir al viejo Adán, ¿sí? Con túnicas blancas y resplandecientes, enseñarles a hablar. En vez de enseñarle a hablar inglés, le enseñamos a hablar como un hijo de Dios. Dios nos va a tener que dar sabiduría para actuar en cada área de la sociedad. Dios te tendrá que dar, ya me voy a destrabar, tranquilo. El Señor te tendrá que dar sabiduría para tratar a tu esposa correctamente, para tratar a tu esposo correctamente, para hablar con tus hijos, para poder ser intencionales en los ámbitos donde Dios es conocido, que no será con el dedito levantado. Si tus hijos vienen a casa y están lejos del Señor, será... A ver, ellos están lejos del Señor, el Señor no está lejos de ellos, ¿sí? Se entiende, ¿no? Llegar y decirle, te vas a ir al infierno, ¿cómo te va a ir bien? Te va a ir mal si mirás cómo vivís, no fuiste a congregarte, te va a caer un rayo encima. Qué interesante sería decirle, ¿sabés que Dios te ama? Miren, en mis peores momentos y en los momentos de mayor rebeldía, mis padres me trataban conmigo, inventaban tiempo para compartir y en algún momento me decían, vos ya sabés, nada más. No había condenación, no había gritos, no, era tomar un café, era charlar, era viajar, era compartir tiempo y en algún momento de la charla, quizás en la despedida, era un beso, vos ya sabés. Y para mí eso era un golpe, para mí eso fue un llamado, para mí eso era un volver como el hijo pródigo, volver y entender que Dios tenía un lugar para que yo desarrollara o que Él desarrollara parte de su plan. Dios no tiene un propósito, y lo hemos dicho muchas veces, no tiene un propósito para tu vida, ¿sí? Él nos incorpora en su propósito. Él tiene un solo propósito, es que su hijo sea visto, que su hijo
sea conocido en la sociedad, que podamos ser luz y sal. Y ser luz y sal no es repetir versículos bíblicos y hacernos los evangélicos, sino es en el lugar donde Dios me puso ser luz y sal. Es que las personas vean algo diferente. Y llegará el momento donde quizás podemos hablar, podemos charlar, podemos compartir. Pablo oraba y decía, pido para que tengan sabiduría espiritual. No para hacerlo de Dios como a mí, como yo quiera, como a mí me parezca, sino para que Dios pueda hacer a través de nosotros. Ayer hablábamos también con los hombres esta porción que Pablo decía, lo que no quiero termino haciendo. Y mi reflexión es, y a veces no haré cosas que no tengo que hacer, y pienso que sí son las correctas. Nos hablaba el pastor Leo el otro día de que a veces vivimos en hipocresía. No en hipocresía con los demás, sino en hipocresía con nosotros mismos y con Dios. De pensar o decir, no, yo estoy bien. Entonces tenemos nuestro tester donde medimos todo si Dios está o si Dios no está, pero cambiamos el tester cuando nos medimos a nosotros mismos. Por eso no hablamos de tener que medir a los demás, sino nosotros mismos ser medidos por Cristo. Él es la medida, Él es la puerta. Hemos hablado del camino estrecho y del camino ancho, y a veces decimos es el camino incómodo y el camino cómodo, y el camino cómodo lleva a la perdición y el camino incómodo llega a la salvación. No es el camino incómodo, es el camino justo. Las versiones originales hablan de medida, no de incomodidad. Por supuesto que si usted es talle 3 y se quiere poner un talle 1, no va a entrar. ¿Cuántos intentaron ponerse algo? ¿No? ¿Por qué la risa? Algunos lo han intentado, lo han visto y dicen, ya voy a llegar. Y lo tienen ahí como una meta. Prosigo a la meta. Al supremo llamamiento de los 62 kilos. Imposible. Olvídese. Se tiene que amputar las piernas para. A veces vivimos en esta irrealidad. Una irrealidad de tener proyectos erróneos en nuestra vida. Crecer en el conocimiento de Dios, en esta puerta, el que pasa por la puerta, decía Jesús. Esa puerta es Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No es el camino angosto e incómodo, es el camino de medidas y solamente en Cristo podemos transitar por esa puerta. Y para los que están en Cristo será una puerta cómoda, será una puerta agradable, será un camino de gozo y de alegría, no de penar. A veces decimos, no, pero el camino al gozo, ¿viste? Es un camino doloroso, triste. No, es un camino de justicia, es un camino justo, es un camino de medidas y la única manera de tener esa medida es estar en Cristo. No hay otra manera. Entonces tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Porque si no crezco en el conocimiento de Dios, voy a tener una regla para todo el mundo. Y esa regla va a variar según el amor o la empatía que tenga con vos. Por eso la palabra dice, con la medida que midan serán medidos. Estoy convencido que cuando llegue van a decir, Ezequiel, mira, acá tengo la regla con la que medías a todo el mundo. Vení, te vamos a medir a vos. Qué feo, ¿no? ¿Alguna vez se puso a pensar eso? Porque si estamos medidos en Cristo y tenemos a Cristo, no pasa nada. El problema es si yo tengo una regla diferente para cada persona, van a agarrar la regla para decir, a ver, te vamos a medir a vos con tu propia regla. Mi querido hermano, la medida es Cristo siempre, siempre. Por eso tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Pablo oraba para que se les revele Dios de forma completa. Mire, vamos a leerlo en otra versión que me gusta mucho. Le dije que no era muy dinámica la versión, pero es bien exacta, no se preocupa tanto por la redacción, sino por el entendimiento, y me gusta. BTX 4, si usted quiere, Biblia textual. Para que Dios, dice el 17, para que Dios
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. La intención de Dios en la revelación es su Hijo, es conocerlo más a Él. No, quiero que me reveles el color de auto que voy a tener mañana. Oh, Padre, revelame a mi amada. Aquellos que no tienen la amada, ahí la están esperando. Oh, no, esa no es. No, esa tampoco. Estamos como en la pantalla del celular. Oh, Padre, revelame el número que sale a la cabeza mañana. No, mi hermano. La revelación que viene de Dios será una revelación propia de Él mismo. Tenemos que crecer. Pablo decía, quiero que crezca. Después se desarrollarán los ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos. Y esto se da en la sociedad también. Podemos ver a los vendedores como los evangelistas, podemos ver a los que están en gobierno como los apóstoles.
A veces pensamos que hay personas con llamado apostólico que están sobre una congregación. No, personas que están en el mercado y tienen un llamado apostólico. Y están cumpliendo su llamado apostólico en aquel lugar, con eficiencia y sabiduría, porque Dios los ha puesto ahí. Evangelistas que están en el mercado, no están dentro de una congregación, congregan en una congregación, son parte de un cuerpo, pero están cumpliendo una asignación fuera, porque son iglesia en todo lugar donde están. El primer entendimiento, esto es lo que hablaba Pablo, decía, quiero que te conozcan más. Este es mi pedido y se lo transmití a los hermanos. Decía, mi pedido a Dios, oro por ustedes, los recuerdo siempre. Y mi petición es que lo conozcan más a Dios. Mi segunda petición y oración al Padre es que tengan entendimiento del llamamiento que han recibido. Un llamamiento a ser hijo. Un llamamiento que no te lo puede quitar una ley, que no te lo puede quitar si vivís en África, en Asia. Pido que se les ilumine de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él les ha dado a los que llamó. Hay una esperanza de gloria. Y la esperanza de gloria se llama Cristo Jesús. A veces transitamos esta vida como que esta vida va a ser eterna. Y cuando llegamos o cuando atravesamos por una enfermedad de muerte o cuando estamos con una edad avanzada, empezamos a entender que esto no es todo. Y nos sentimos frustrados. Personas grandes o que están atravesando un problema o que piensan que en algún momento pueden partir, se sienten frustrados porque dicen, se está terminando todo. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué serví tanto al Señor? ¿Para qué congregué? ¿Para qué amé a mis hermanos? Si estoy llegando al ocaso de mi vida. Mi hermano, no llegamos al ocaso de nuestra vida. El día que partimos de esta tierra, ¿sí?, estamos diseñados para estar en Dios. Simplemente los hijos de Dios acá experimentamos algún destello de su gloria. Por eso decimos que no vamos a vivir en vida eterna el día que morimos. El día que conociste a Dios, empezaste a vivir en vida eterna. Los que están congregando aquí, mucho más. Tenemos que entender esto. Estoy viviendo en vida eterna. Jesús le dijo a sus discípulos, como en el cielo se ha hecho también en la tierra. Ah, no, pero cuando vayamos al cielo las cosas van a ser diferentes. No, los hijos de Dios viven como en el cielo, en esta tierra. Por eso Pablo les decía, espero que el corazón se les ilumine para que puedan entender la seguridad del llamado que recibieron. Es tan fuerte este llamado a ser hijo que ni la muerte te lo puede quitar. Es decir, un pueblo santo. Hemos sido llamados a ser su pueblo. Quienes son su rica y gloriosa herencia. Mire, hay algo maravilloso en Dios que pudiendo habernos, ¿sí?, rechazados, descartados, a pesar de que no me necesita, Él me redimió. A pesar de que Él no me necesita, me salvó. Preparó una cruz gloriosa para que mi vida tenga vida eterna, para que tu vida cumpla parte en el propósito de Dios. Entender cuál es la esperanza del llamamiento que hemos recibido. Fíjese, 2 versículos leímos. Oro para que conozcan más a Dios. Oro para que entiendan el peso del llamamiento que han recibido. Lo voy a leer en esta versión que me gusta mucho. Dice 18, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Versículo 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Esto, si no se te revela, Jesús hablaba con Pedro y cuando Pedro le dijo, vos sos el Hijo de Dios.
Vos sos el Cordero inmolado, vos sos el que Dios ha enviado a nosotros. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Hay cosas de Dios, lo de Dios no puede ser, mejor déjeme corregir, no hay cosas. Lo de Dios no puede ser entendido por una mente natural. Lo de Dios no puede ser entendido por alguien que se le predica la palabra y lo convenció y dice, no, porque en el Señor me va a ir bien. Porque a veces queremos adaptar a Dios a nuestra vida, porque Dios es un puente para llegar a la vida que he deseado. ¿Cuántos comprenden esto? La religiosidad utiliza a Dios como puente para acceder a lo que yo quiero. Es la fuente ilimitable de deseos. Esto es mejor que el genio de la lámpara, porque el genio de la lámpara te da 3 deseos nomás. Y hay que encontrarla. 3 deseos. Dios es la fuente ilimitada de deseos, piensan las personas. No lo es. Dios no es un puente para acceder a lo que yo quiero, para mejorarme, para perfeccionarme, para obtener la mejor versión de Ezequiel. Dios en mí es mi mejor versión. No, Cristo en mí es Ezequiel 0, Dios todo. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Hay un poder tan fuerte y tan maravilloso que proviene de Dios y se activa en la iglesia. La iglesia es Dios en la tierra. Es su Hijo en la tierra, es su cuerpo en la tierra. Es el poder, ¿sí?, más grande, más maravilloso e ilimitado sobre la faz de la tierra. Y es su iglesia, y no estamos hablando de congregaciones. Y no estoy hablando de instituciones. Y no estoy hablando de grandes ministerios o pequeños ministerios. Porque a veces decimos, no, lo de Dios viene por ministerios pequeños. Porque todos le ponemos el termómetro. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Le ponemos el termómetro. Esto no es de Dios porque es una gran institución y hay un pastor y hay un apóstol. Y bueno, pero si es algo sencillo, esto viene de Dios. Medimos todo y no estamos llamados a medirlo todo, sino a analizarlo todo con una sabiduría espiritual y no humana para entender qué es de Dios y qué no es de Dios. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios, en lugares celestiales. Hay un poder y ese mismo poder es el que se manifiesta en tu vida y en mi vida. Pero esto no es, ustedes son mi pueblo, Ezequiel es mi hijo, entonces voy a manifestar mi poder a través del ungido de Dios, al elegido, a las naciones. A veces pensamos así de nosotros. No, Dios no hace un pacto ilimitado con el hombre, vos dices, bueno, ya está, tiene que manifestarse su gloria y la vamos a mostrar por y se terminó, haga lo que haga, no importa. No es así lo de Dios. Dice que este poder que obra hoy en la iglesia es el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Eso dice la Escritura. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, para experimentar, para poder vivir, para ser energizados por el poder. Nosotros realmente en Dios somos como un muñeco eléctrico sin baterías. Así estamos. Pero cuando somos energizados por Cristo, es su vida haciéndolo todo. Cuando somos y entendemos que este poder que resucitó a Cristo de los muertos, que lo ubicó a la diestra de Dios, que lo puso en lugares celestiales, es el poder que se activa hoy en la iglesia. Pero tiene que ser se activó en Cristo Jesús una vez que murió físicamente. En este poder pleno de resurrección, porque el poder de Dios se activaba en un hijo obediente. Jesús manifestaba el poder de Dios porque vivía bajo la voluntad del Padre y todo lo que hacía era lo que Dios quería.
No hacía algunas cosas, lo espiritual hago lo de Dios y mi vida natural hago lo que yo quiero. No, era Dios activándose en él. Pero cuando Jesús pasa por esa cruz, se manifiesta el poder de resurrección, un poder tan maravilloso, un poder tan poderoso, disculpe que lo repita, ¿no? Imposible de medir. La iglesia, mientras haga lo que quiera, no va a experimentar este poder. Vamos a predicar, vamos a orar por los enfermos, vamos a hacer todo lo humanamente posible. Pero si no atravesamos esa cruz, y esa cruz significa morir a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios, el poder de resurrección no se va a activar en tu vida, ni en mi vida, ni en la iglesia. Necesitamos atravesar esa cruz. Necesitamos morir a nuestra voluntad para vivir en su voluntad. En la Escritura, y lo hemos mencionado creo que 1000 veces, recibirán poder y me serán testigos. Esa frase en los originales hablan, recibirán poder para hacer mi voluntad. Porque el primer grado de martirio no es ser perseguido o que me disparen o me prendan fuego o me crucifiquen. El primer grado de martirio es morir a mi voluntad. Y eso lo vamos a tener que atravesar todo. Quizás no nos persigan nunca, mi hermano. A veces decimos, los vecinos, el gobierno, no, pusieron esta ley. Hay lugares donde los cristianos son masacrados, amontonados y quemados, y nadie dice nada. Nosotros vivimos en la gloria, hablando no, gloria humana, ¿no? ¿Y nuestros hermanos no vivieron en la gloria de Dios? Sí. Porque toman y entienden que el poder de Cristo se manifiesta en ellos y toman su vida como nada. Pero el primer grado de martirio, esto lo vamos a atravesar todo, es morir a mi voluntad, es morir a lo que yo quiero hacer. Porque yo quiero hacer un montón de cosas. Miren, algún día si quiere nos sentamos a tomar un café, me va a tener que hacer un asado, porque si le digo todo lo que quiero hacer, y todo lo que quiero hacer con las cosas de Dios, usted se va a asustar. Pero son mis proyectos, no son los proyectos de Dios. Los de Dios se cumplirán, los míos lucharé toda la vida para que se hagan. Este poder que lo levantó a nuestro Señor de los muertos, dice el 20 que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios. Este poder que se activa en nosotros no solamente es para hacer la voluntad de Dios, es el mismo poder que te pondrá con Dios, a su diestra, en Él, cuando experimentemos plenamente la vida eterna. Es el mismo poder que te va a posicionar en ese lugar. Aunque esta parte nos olvidamos o no la queremos ver, pero el llamado siempre fue arrepentimiento, a renunciar a mi voluntad para hacer la suya, porque a veces pensamos que mi voluntad va a ser mejor que la de Dios. Y déjeme decirle, cuando vivimos en la voluntad de Dios decimos, esto es maravilloso, porque todo lo que quería era poco comparado con lo que Dios hace, o mejor dicho, con lo que Dios ya hizo, pero se está manifestando en este tiempo, lo que Dios ya preparó, dice la palabra de Dios. Déjeme leerlo en esta versión que me gusta muchísimo. Para los que tienen dispositivo la pueden bajar, hay una Play Store y no tienen ningún gasto. No tengo participación en esta app, quédese tranquilo. ¿Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo? Fíjese, la energía de su poder, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad. La iglesia está por encima de todo principado y potestad, pero la iglesia que atravesó la cruz, la iglesia que murió a su voluntad para hacer la voluntad de Dios, la que dejó de medir si esto es de Dios o no es de Dios solamente para criticarlo. ¿Qué hora es? Estamos bien, pero ya terminamos, quédese tranquilo. Oro para que entiendan el increíble poder que Dios dio a su iglesia. Es el poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios. Y es el mismo poder, ¿sí?, que si morimos para nuestra voluntad, nos va a renacer a la voluntad de Dios. O la voluntad de Dios, si no es a través de Dios, va a ser imposible de hacer.
Vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y aquella que nos posicionará el día que partamos de esta tierra. No sé si es la palabra correcta. 1, punto 1, punto 2, punto 3, dijimos de estos 3 versículos, 4. Pablo oraba para que se les revele a Dios Dios de una manera correcta. Era su oración. Segundo, que entiendan el llamamiento que habían recibido, la grandeza del llamamiento que habían recibido, y el llamamiento es a ser hijo de Dios. 3, oro para que entiendan el increíble poder de Dios que dio a la iglesia. Es el mismo poder que energizó a Cristo y que energiza la iglesia de hoy. No con recursos, no con grandes nombres, sino que energiza la vida de la iglesia de Dios. A veces las redes sociales nos muestran cosas, pero vamos a África, hay un gran movimiento, a pesar de vivir una persecución en muchos países, se está viviendo, usted ve las personas que toman la decisión del paso del bautismo por miles. Lo están persiguiendo y los están matando. ¿Sabe qué? No todo nos llega por las redes sociales. Hay cosas que suceden en el mundo y ni siquiera te enterás. Es viral en estos días una universidad de Estados Unidos que comenzaron con una pequeña reunión, creo que era un devocional o algo así. Y cuando quisieron desarmar comenzó a entrar gente y gente y gente. Personas de todos lados. Y lo primero que decimos, esto es un avivamiento. O decimos, esto es de Dios porque no hay personas conocidas. O esto no es de Dios porque... Y siempre tenemos algo para medirlo de Dios. Y quiero que me entienda, es maravilloso todo lo que Dios manifiesta a través de su pueblo. Este pequeño mover se desparrame por todo el mundo. Sería maravilloso que esto empiece a manifestarse en todas las congregaciones alrededor del mundo. Hace varios días que no cesa la canción, no cesan las personas que llegan para un arrepentimiento, se arrepienten, confiesan sus pecados. Y no estamos acá para juzgar si es de Dios o no es de Dios. Estamos como hijos de Dios para decir, esperemos que sea de Dios. ¿Cuántos están aquí? Esto no es una crítica, es decir, queremos que sea de Dios. Queremos que sea, pero vemos en otros lados donde miles de personas, y no salen por internet, miles de personas están pasando por las aguas del bautismo, sabiendo que salen de allí y posiblemente los maten. Miles de personas tomando un paso de fe. Y no salen en las redes sociales. Esta mañana lo veíamos con los pastores. Filipinas. El otro día hablaba, lo escuchaba John y recordó algunos puntos de un avivamiento. Hemos vivido muchos avivamientos. Este hombre que le contaba que se llama, su nombre es Francisco Galvano, y en Azusa, el hombre que no sabía ni leer ni escribir, dijo, esto lo tengo que llevar a mi familia, a mi casa, a los míos. Bueno, terminó muerto, pero el fruto de su vida fue Cristo en la sociedad, ¿no? Un avivamiento nunca levantará a un hombre o a una institución, jamás. Será revelado Cristo a todo ser. A todo ser. Y estos 3 puntos que el otro día hablaba John y coincidimos con esto, pues es de manual estos 3 puntos. Punto número 1, en un avivamiento vamos a ver, ¿y qué estamos hablando de esto? De que cada uno de nosotros debemos vivir un avivamiento. Deseamos vivir un avivamiento, queremos que los nuestros conozcan a Dios y los que no son nuestros también conozcan a Dios. Que los hombres de buena fe y las mujeres de buena fe lleguen al conocimiento de Dios. Pero los de mala fe también lleguen al conocimiento de Dios. Los que queremos y los que no queremos, los que nos gustaría y los que no nos gustaría. Eso es un avivamiento, a todo ser. A todo ser.
Punto número 1 es ver arrepentimiento y vuelta a Dios. Es lo primero que vamos a ver, arrepentimiento y vuelta a Dios. Personas que ni conocían a Dios, pero confiesan sus pecados y se arrepienten. Segundo punto, y no es menor, es el punto fundamental, centralidad de la palabra de Dios, no de los hombres. Volver a las Escrituras, volver a ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Ser crítico con lo que yo estoy haciendo o cómo estoy interpretando la palabra. Volver a la palabra de Dios. En el principio Él era el verbo, ¿sí? La vida estaba en Dios. Él era la vida. Nos habla de que en la Escritura está la vida del Hijo de Dios. No son simples letras. A veces decimos, no, pero es el Espíritu. No, no, es la vida del Hijo de Dios. Él es la Escritura viva. Segundo punto, vuelta a las Escrituras. Todo movimiento que no esté centrado en las Escrituras no es de Dios, porque la única palabra que tenemos de Dios es la Escritura. Y no es la se me fue la palabra, es analizar las Escrituras o interpretarla como mejor me parece o me conviene. Es entender el Espíritu, por eso leemos los originales. Cuando ve a los pastores pasar por acá, van a los originales, a las palabras justas, a lo que realmente se quiere decir. Quizá no son prédicas muy lindas o para compartir, pero vamos a la raíz de la palabra, a lo que se quiso decir. Arrepentimiento, vuelta a Dios, centralidad de la palabra e influencia de la iglesia en la sociedad. Esto es un avivamiento. Cuando la sociedad comienza a cambiar, cuando la iglesia que está experimentando ese avivamiento, el poder de Cristo la está energizando. Entonces hay una sociedad que cambia. No es para ver y decir qué maravilloso lo que Dios está haciendo aquí, sino que esto tenemos que experimentarlo cada uno de nosotros. El avivamiento comienza por casa, mi hermano. El avivamiento comienza por tu vida. El avivamiento en tu casa empezará por tu propia vida, por el tiempo de oración, por el conocimiento de Dios. Por eso la oración apostólica por excelencia era: quiero que te conozcan más, que entiendan cuál es su llamamiento y que comprendan cuál es el poder que energiza a la iglesia. No son grandes nombres, no son grandes instituciones. Y tenemos que entender como iglesia que hay un poder que nos energiza y es el poder de resurrección. Tenemos que entender el llamamiento que tenemos y es a ser hijo. Y tenemos que conocerlo mucho más a Él. Ya para terminar, le pido a los músicos, si quieren pueden estar pasando. El otro día hablaba con mis hijos de los últimos tiempos y decimos, falta esto, sacamos números. El Señor está cerca, ¿sí? Está tan cerca que está habitando en tu vida y en mi vida. Y si habita en tu vida y en mi vida, no importa cuándo venga. No importa si viene hoy o mañana, o pasado dentro de 100 años, porque Él está habitando en mi vida y en el momento que venga, ya está. Tenemos que procurar que nadie sea cortado, entendiendo que la vid tiene que seguir creciendo, el Hijo de Dios tiene que seguir creciendo en esta tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17, una palabra ya profetizada en el Antiguo Testamento. Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. ¿Sobre quién? Sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres. Esto tira por tierra la función pastoral de aquellos que dicen la función pastoral para la mujer no existe. ¿Sí? Derramaré de mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y lo aclara. Y profetizarán y haré maravillas en el cielo, señales, habla, en el cielo y en la tierra. ¿Hay señales en el cielo y en la tierra? Se lo dejo de tarea. Por supuesto que aumentarán. Mateo 11, 14, lea todo el 24, Mateo 24, 11 y 14, léalo de tarea en su casa.
Dice, últimos tiempos, señales de los últimos tiempos, y estamos abreviando, hay un montón más arriba. Léala en su casa. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a la gente. Abundará el pecado por todas partes. Vamos marcando. Y el amor de muchos se enfriará. Pero el amor de muchos aumentará. ¿Sí? Si dice que el amor de muchos se enfriará, significa que hay muchos que no se va a enfriar el amor. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones, habla de todos los pueblos en el original, la oigan y entonces vendrá el fin. La finalidad de este mensaje no es asustarlo. Si estamos en Cristo no estamos asustados. Él puede venir ya o puede venir dentro de 100 años, no lo sé. Las señales están todas cumplidas. Los últimos tiempos, y esto era lo que hablaba con mis hijos el otro día, que ellos me lo decían, ¿no? Y yo me sorprendía. Digo, mirá vos, están hablando de los últimos tiempos, yo hablaba de Mazinger, Superman a esa edad. ¿Sí? Hay un cumplimiento de que nuestros hijos, ¿sí?, verán visiones y soñarán sueños, y habla de los ancianos, y hablan de nosotros. Hay una generación que se está levantando con una palabra verdadera. Y esta es nuestra función como hijos de Dios. Ayer Chula hablaba con Franca y le decía, ¿te animás a subir a orar? Sí. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Ahora? Estamos viviendo una generación maravillosa. Estamos dando paso a una generación que no busca títulos, que entiende cuál es su asignación. Y la asignación es reconocida por otros, no por ellos. No dice yo soy el gran apóstol, o el gran evangelista o el gran hombre de Dios o mujer, sino que el reconocimiento está de los demás diciendo, es un hijo de Dios. Yo recuerdo, era chico y no se hablaba con tantos títulos, sino que se decía, no, es un hijo de Dios. ¿Qué está haciendo? No, está siempre en la puerta cuidando, va a las cárceles, es una mujer de Dios. ¿Qué hace en la congregación? No, en la congregación no hace nada, pero es una mamá extraordinaria, le habla de Dios a sus hijos. Es un gran hombre de Dios. ¿Qué hace? No, congrega, colabora con los hermanos. A veces pensamos que un gran hombre de Dios tiene traje blanco y está iluminado, sale en las redes sociales y es aplaudido por todos. Y medimos todo a través del hombre o la mujer de Dios que me parece que es la mujer de Dios. Entonces lo que dice, diga lo que diga, soy yo, amén. Cuando estamos llamados a medirlo todo con Cristo, no tenemos un termómetro, tenemos una regla y es Cristo. Medir nuestra vida y medir aquello que llega a nuestra vida con la regla de Él. Un objetivo es revisarnos completamente, constantemente, todo el tiempo. Entender que la oración para nuestra vida y para los demás es quiero que te conozcan más, quiero conocerte más. Es entender que el llamado que tenemos es a ser hijo. No puedo ser apóstol si primero no soy hijo, porque el apostolado me puede ser quitado, el pastorado me puede ser quitado, o mi asignación puede cambiar. Hoy estoy predicando y mañana puedo estar visitando los hospitales y otro estará en mi lugar y no habrá ningún problema. La asignación puede cambiar, el llamado nunca, jamás. Somos llamados a ser hijos. Quizás tu asignación en este momento sea ser mamá, o tu asignación en este momento sea esperar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Revisión constantemente y completa de nuestra vida. No ser hipócritas ni con Dios ni con nosotros. No ser maestros en nuestra propia opinión y decidir si voy a ser usado por Dios o no voy a ser usado por Dios. A veces estamos como, no, pero Juancito, no, pero Pepito, no, pero en aquel lugar, pero me habló mal, pero no sé, no me mandó un mensaje. O no voy a visitarlo porque, viste, ¿y qué lo voy a ir a visitar si él se portó mal conmigo? Y estamos siempre midiéndolo todo.
siempre analizándolo todo, siempre enojándonos por todo. Creo que si sabríamos que el Señor viene mañana, no estaríamos metidos en tantas pavadas. Imagínense si hoy tenemos la revelación de que Cristo viene mañana. No la vamos a tener, pero Él está cerca. Los últimos tiempos empezaron en la cruz. Las señales, siquiera algunas, están todas cumplidas. No falta ninguna, quédese tranquila. Todo no, ya está. Si sabemos que viene mañana, ¿qué haremos? ¿Qué haríamos hoy? ¿Seguiría enojado? ¿Estaría pensando todavía en lo que me hizo el vecino? Quizás al que me lastimó estaría predicándole de Dios. Tenemos que revisarlo todo y saber si Dios está siendo visto en todo lo que hago, aunque mi asignación haya cambiado. Es maravilloso ver la asignación cambiar en la vida de algunas personas y seguir diciendo, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Vemos hombres y mujeres que su asignación ha cambiado, han ganado a miles, han predicado. Hoy hablábamos de Anacondia, hoy no está tan activo, pero lo podemos ver y decir, es un hombre de Dios. ¿Qué campaña hizo? No, y no está haciendo campaña hoy, pero sigue siendo un hombre de Dios. Y podemos mencionar a miles, pero no quiero hablar de nombres, me gustaría hablar de vos y de mí. Si cuando cambie mi asignación, Él seguirá siendo visto en mi vida. Si mi asignación y la tarea y lo que Dios hace a través de mi vida, dejo de hacerlo, van a pensar que estoy disciplinado, que alguien me bajó. ¿Qué va a pensar las personas? ¿Sabe qué? No me importa qué van a pensar las personas. Porque el problema comienza en qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí. Cuando entendemos lo de Dios, lo vivimos de manera natural. Y cuando entendemos que su venida está cerca, dejamos de perder tiempo. En me molestó, en me dijo, en me enojé, en que a mí no. Había un pastor en la institución que decía, ya no está más con nosotros, ¿no? Porque está, esperemos estar con el Señor, ¿no? Decía, a mí no. A mí no, decía. ¿Y a mí no por qué? Tenemos que tener un entendimiento de lo que Dios quiere para realmente ser luz. Mi asignación puede cambiar, pero mi llamado a ser hijo jamás. Y esta es la esperanza gloriosa que hay en tu vida. Es Cristo en nosotros porque es herencia de gloria en nosotros. Póngase de pie. Yo quiero que un avivamiento empiece en mi vida. Quiero que Cristo sea visto en mi familia. Me lleno de alegría cuando veo que en una facultad con algunos chicos comienzo a mover. ¿Es de Dios? No sé, espero que sí lo sea. No es de Dios porque no hay hombres conocidos, es de Dios porque es genuino, es de Dios porque... Y ponemos la regla y decimos, no, espero que sea de Dios. Porque este despertar no nace en un lugar, tiene que nacer en el corazón de la iglesia. No importa si nace en Estados Unidos o en Tahití o en India, no. Tiene que nacer en los corazones porque la iglesia es una. Hemos dicho muchas veces, si persiguen a alguien en África y lo crucifican, no están persiguiendo a los hermanos de África, me están persiguiendo a mí, porque somos la misma iglesia, somos la misma casa, somos la misma familia, es lo que Dios está edificando. Tenemos que dejar de vivir conflictivos con la vida, midiéndolo todo. Si me dijo, si no me dijo, si hace, si no hace, si me miró, si no me miró. Medimos todo. Mi querido hermano, el Señor está cerca. Arrepentimiento y vuelta a Dios. Centralidad en la palabra, porque la palabra tiene vida. No, pero nosotros somos calvinistas, nosotros somos... No, somos hijos de Dios. No, nosotros somos protestantes y somos... No, somos hijos de Dios. Sí, pertenecemos a una casa, somos Iglesia Cristiana Vida Eterna, pero somos hijos de Dios. Es la institución que me nuclea legalmente en esta tierra. Pero soy llamado a ser hijo de Dios. Ni bautista, ni hermanos libres, somos hijos de Dios. Cada uno estará ubicado en el lugar que tiene que estar. Cada uno dará cuenta a Dios por lo que Dios hará a través de ellos o ellos harán.
pensando o hablando en nombre de Dios. Mi deseo no, y mi función no es medir a los demás, sino es decir, espero que sea de Dios. Pero es procurar un avivamiento en mi vida, un avivamiento en tu vida, para que ese avivamiento comience con un pequeño fuego en tu vida, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu casa. Mi hermano, la palabra de hoy, si le tenemos que poner título, es deja de perder tiempo en pavadas. Mi abuelo me decía, deja de perder tiempo en pavadas, Ezequiel. No te doy un sopapo porque no soy tu papá. Mi querido hermano, este mensaje es para mí. Este mensaje es lo que Dios me decía, Ezequiel, deja de perder tiempo. No, pero lo que pasa es que me hicieron, me dijeron, mintieron sobre mí. Deja de hacer pavadas. No, porque me difamaron con mentiras. Yo voy a levantar mi nombre en alto. No, tu nombre no está en alto, ni el mío tampoco. Tu nombre será puesto por tierra para que la gloria de Dios sea vista en nuestra vida. Porque un avivamiento no levanta el nombre de una persona. Un avivamiento levanta el nombre de Cristo bien alto y es conocido por todos. Mi querido hermano, que Cristo sea visto en tu vida. Empezá a anhelar que Dios se manifieste en nosotros. Empezá a anhelar que Cristo sea visto en tu vida, que lo vean tus hijos hoy, que lo vea tu familia hoy, que lo vean tu barrio, en la sociedad, que Cristo sea visto en la iglesia porque hemos sido energizados. O déjeme decirle, o no hemos sido energizados. Porque dice también que en los últimos tiempos se dirá, no los conozco. ¿Cómo? En tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos llegar tu palabra hasta los confines de la tierra. No te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Es muy triste que un padre te diga que no te conoce. El padre del hijo pródigo abrió los ojos y lo puso en un lugar, en el lugar que tenía. ¿Sabe cuál era el lugar? No era de empleado, no era de asalariado, era de hijo. El hermano dijo, ¿cómo de hijo? Que es empleado, echalo de acá, ya gastó lo suyo. O mejor dicho, gastó lo tuyo, papá. Tu lugar es de hijo. Mi querido hermano, no importa lo que hayas vivido y los tiempos que hayas atravesado. El llamado es a ser hijo y no es solamente una prédica. Es una vida constante, es entender. Título de la prédica, cortemos con la pavada. ¿Qué le parece? Esto era lo que Dios me decía, Ezequiel, cortá con la pavada. Sí, pero dijeron, no, pero me parece que no es justo. ¿Cuántos dijeron esto alguna vez? No es justo esto. Termina con la pavada, las señales están cumplidas. Los últimos tiempos ya comenzaron, hace miles de años. Mi querido hermano, somos hijos y hijos amados. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Levanta tus manos para dar gracias a Dios. Y decir, Señor, quiero que este avivamiento que estamos viendo sea genuino. Pero los que no estoy viendo, que realmente haya arrepentimiento, bautismo, cambio de vida, incluso que van a ser perseguidos. Están sacando, hay lugares en el mundo que están sacando una entrada para ser masacrados. Y dicen, sí quiero. Señor, hoy te digo que sí quiero. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Aleluya. Señor, que tu avivamiento pueda empezar en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mi congregación, en mi ciudad. Aleluya. Señor, no queremos un gran avivamiento. Queremos que los hijos de Dios sean avivados de una vez, entendiendo que la creación toda está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos nos habla que la creación toda, terremotos, hambre, miseria, está esperando que los hijos de Dios dejen la pavada y empiecen a buscar a Dios, empiecen a desear conocerle más. No el último auto, no una mejor casa, sino conocerle más. Porque todo lo demás vendrá. Aleluya. Gloria a ti, Señor.
energizar